Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Con mis habilidades mágicas, solo puedo invocar incompletamente el sacramento del rey inmortal. Mover cadáveres es lo mejor que puedo hacer. Pero tú, Félix, eres diferente. Félix se quedó mirando el cadáver de su madre mientras Vin alegaba. El hombre se acercó a la cama y acarició la cara dormida de su esposa. Tienes un talento especial. Suficiente poder para regresar a una chica del borde de la muerte sin siquiera entonar un canto. Con tales poderes, seguro que puedes completar el sacramento. Puedes devolverle la vida a tu madre. Félix miró los ojos inyectados de sangre de Vin y se dio cuenta de lo que el hombre realmente quería. Él trató de regresar a su esposa de entre los muertos a través del sacramento del rey inmortal. Había estado reuniendo cadáveres para experimentar y practicar con ellos su magia negra. Probablemente confiaba en que el traficante de esclavos le iba a ayudar a acumular los cadáveres. Y el resultado de su trabajo parecía ser los guerreros no muertos que se amontonaban afuera. ¿Cuántos cadáveres había profanado? Y aún así, Vin aún no había logrado lo que realmente quería, y se había visto obligado a reconocer que carecía de poder. Entonces recordó la existencia de un lanzador mágico que compartía su sangre y era mucho más poderoso que él. Tienes verdadero poder. Tú eres capaz de esto. Puedes devolverme a mi esposa. Yo solo lo sé. Yo soy tu padre, y comprendo la brillantez de tus habilidades mejor que nadie. Vin se rascó las mejillas con tanta fuerza que la sangre corrió sobre ellas como lágrimas. Inmediatamente, una tenue luz emanó de las heridas, que desaparecieron. Se había hecho daño a sí mismo y luego se había curado a sí mismo. Fue el uso más inquietante de la magia curativa que Félix había visto jamás. Esto me supera, dijo Vin. Pero no está más allá de ti. Eres un genio. No hay padre que no se alegre de las habilidades de su hijo. Eres el mejor hijo. Vin se movió con alegría, con alabanzas de todo corazón, y con la expectativa por las habilidades de su hijo. Félix sintió una ola de vértigo, seguida de náuseas. ¿Era esto lo profundamente retorcido en que se había vuelto su familia? Mira esto. Este es un texto detallando el sacramento del rey inmortal que ha sido transmitido en nuestra casa. La descripción está incompleta, pero yo pude usarla. Tú, estoy seguro, puedes descubrir lo que he omitido y realizar todo el ritual. Vin rebuscó en su bolso y sacó un libro desgastado. El libro había sido leído tantas veces que parecía estar cubierto no solo de huellas dactilares sino también de sangre. Había sido usado tan rigurosamente que parecía que el más mínimo toque podría hacer que se desmoronara hasta convertirse en polvo. Ahora, tráeme a mi esposa, tráeme a tu madre. Si puedes hacer eso, te devolveré a tu ama. Este es el trato que te ofrezco como tu igual, como un hombre. Vin empujó el libro hacia el pecho de Félix. El chico gato lo agarró de forma insegura. La cubierta estaba manchada con sangre seca, y se sentía pesado, como si hubiera absorbido las almas de los muertos. El sacramento del rey inmortal, un ritual con el poder de resucitar a los muertos. Como sanador que era, sería falso decir que a Félix no le interesaban esas cosas. Pero sea lo que sea que haya sentido como sanador, su cordura y humanidad básica se rebelaron contra la idea. Pero si no miraba el libro y realizaba el conjuro, la vida de Crush podría estar en peligro. Y la mujer que yacía frente a él, no tenía más sentimientos familiares hacia ella que los que tenía por Vin, pero seguía siendo el cadáver de su madre, y eso no lo olvidaba por completo. Al menos, si realmente había un conjuro que pudiera traerla de vuelta, él quería hacerlo. Félix tragó saliva. Decidió posponer la decisión, y en vez de eso,
pasó las páginas del libro de conjuros. Algunos pasajes eran oscuros, y varias páginas estaban cubiertas de huellas dactilares. Manejando todo tan cuidadosamente como pudo, Félix leyó la reliquia de su familia, intentando meter el conjuro en su cabeza. Y entonces, ¿debería seguir adelante y usar el sacramento con esta mujer tan pronto como pueda? Evitó deliberadamente usar la palabra madre, hablando de ella como si fuera una extraña para mantener su equilibrio. La cara de Vin se iluminó. Sí, sí. Asintió con entusiasmo. Así es, tan pronto como puedas. Trae de vuelta a mi esposa. Y entonces los tres podremos compartir una alegre reunión en familia. Félix no respondió a eso, caminó más cerca del cuerpo en la cama. Se acercó a la mujer, que parecía como si estuviera durmiendo, y dejó que el maná corriera a través del cuerpo sin vida. ¿Cuándo murió? Parece que lleva aquí mucho tiempo. Hace más de 2 años. He estado periódicamente usando magia para prevenir la descomposición del cuerpo. El olor es lo único sobre lo que no he podido hacer nada. Pero si puedes traerla de vuelta, entonces no hay problema. Ella no es como los otros cadáveres de por aquí con su carne podrida. El cuerpo en sí está exactamente como estaba cuando murió. Hace 2 años. Ese habría sido el año de la celebración del cumpleaños de Crush que Félix recordaba tan vívidamente. Ese año había sido un punto de inflexión para él, y aparentemente también lo había sido para sus padres. Dejó que su maná recorriera cada centímetro del cuerpo, y descubrió que Vin había estado diciendo la verdad. Aparte de la falta de funciones necesarias para la vida, su madre estaba tan bien conservada que uno nunca hubiera pensado que estaba muerta. Ella verdaderamente estaba igual como cuando había sido el momento de su fallecimiento. Félix. Hay mucho de lo que quiero hablar, pero me contendré. Por ahora, concéntrate en lo que tienes delante. ¿Acaso no aprecias a tu ama? No le falles ahora. O si no. ¿Puedo preguntar una cosa más? Félix interrumpió, tocando la frente de su madre muerta. Miró hacia Vin, que había tragado el resto de lo que había estado a punto de decir. Félix lo miró fijamente. ¿Quién apuñaló a mi madre hasta la muerte? Cambio de escena. Cross enfocó su atención mientras pasos raspando se bajaban al sótano. Su mirada encontró a la cruel cara del esclavizador, obteniendo un escozor de él. El veneno ya debería haber desaparecido por ahora. Charlemos un rato, mi pequeña princesa. Miles sonrió burlonamente a Cross que estaba encadenada a la pared. Ella suspiró ante su lasciva mirada. No tienes una mirada muy educada. No soporto la arrogancia. Muchos hombres disfrutan viendo a una mujer orgullosa que lentamente se arrodilla a los pies, yo entre ellos. Tampoco tienes un pasatiempo muy educado. Sus palabras no daban señales de debilidad, pero Miles parecía muy contento. Hacía horas que Vin la dejó en la habitación subterránea. Según Crush, Bardock, su asesor militar, ya debería tener la mansión rodeada. Pero no podía sentir que algo así sucediera. Algo parecía haber salido mal. El sacramento del rey inmortal. Increíble. ¿Qué mejor manera de burlar las leyes del reino? G. Esa es la duquesa. No muchos saben del sacramento. Es un conjuro secreto que en gran medida se mantiene fuera de la vista pública, pero hay registros de su uso durante la guerra demi-humana. Dudo que seas tú quien lo usó. Debe haber sido Vin Argyle. Dios me bendiga. ¿Cómo piensas tan agudamente en esta cámara apestosa? Él arrugó su cara ante el hedor que vagaba por la habitación, sin embargo, esto confirmó las sospechas de ella. Crush, por supuesto, solo tenía el horrible olor en el cuarto subterráneo para comenzar. Ella no tenía idea si el sacramento había sido realmente usado. La pista vino de Miles, había traído guerreros no muertos con él, como para mostrárselos a ella. Si estás tratando de intimidarme, entonces lamento decepcionarte, dijo Crush. ¿No debería una chica que ve un cadáver andante dar un grito dulce? Francamente, hasta yo siento que se me hiela la sangre cuando los miro. Me temo que dejé atrás mi feminidad hace mucho tiempo,
dijo Crush insinuando una sonrisa. Miles, acompañado por varios de los zombies, la miró con exasperación. Pero su expresión pronto cambió, y señaló hacia el techo sobre la atada Crush. Bueno, mi pequeña princesa, ya que eres ignorante de lo que está pasando afuera, déjame traerte las noticias. Un caballero ha llegado para salvar a la princesa capturada. Aunque apenas se parecía a uno. Miles probablemente estaba hablando de Félix. Se suponía que él iba a estar en la capital, pero por el bien de ella, había regresado a las tierras Karsten en poco tiempo. Y Fourier estaba involucrado en ello, ella estaba casi segura. Se visualizó a sí misma diciéndole que podía usar su juicio si las cosas iban mal. No puedo superar a Su Alteza. Su propia ineptitud había producido esta situación. Odiaba su estupidez, pero también estaba encantada de que los dos hicieran todo lo posible para garantizar su seguridad. Ella soltó un suspiro. Miles continuó regodeándose. Dean tuvo alguna demanda para ese caballero. No sé qué podría hacer si el chico le da lo que quiere, pero sé que no es nada que yo haya aceptado. Oh, no es así. Piénsalo. Solo las personas de una línea de sangre muy específica pueden usar este conjuro para resucitar a los muertos. ¿Crees que dejaría que se me escapara entre los dedos tan fácilmente? En el momento en que la gente muere, se convierten en obreros con resistencia ilimitada. Ahora lo veo. Nunca estuviste aliado con Bean filosóficamente. Siempre fue sobre la trata de esclavos para ti. De hecho, ya ni siquiera es tráfico de esclavos, ¿verdad? Te has rebajado a un simple robo de tumbas. Miles solo se rió, pareciendo impasible ante la observación de Crush. Así que ellos se equivocaron al sospechar de la esclavización en la casa Argyle. Lo que Miles les había estado trayendo a lo largo de los meses no fueron esclavos, sino un gran número de cadáveres. Su papel había sido procurar los cuerpos que se usarían para probar el sacramento del Rey Inmortal. Por cierto, el reino no tiene leyes contra la venta de cadáveres. Puede que no sea el negocio más respetable del mundo, pero no es un crimen. ¿Entiendes? Miles dijo burlonamente. A primera vista, parecía una buena excusa. Pero para que funcione, el país tendría que cerrar los ojos ante una cosa crucial. Tienes razón, dijo Crush. No podemos acusarte de tráfico de esclavos. ¿Pero cómo esperas explicar lo que me has hecho? Secuestrar y encarcelar a una duquesa, sin mencionar el uso de magia prohibida. Esos son crímenes mucho más serios que la esclavitud. Sí, tenemos un problema. Si me arrestaran, dudo que evitaría el castigo más terrible que me pudieran imponer. Así que tengo una petición para ti, mi princesa. Pensé que usted y su caballero podrían ayudarme a regresar a salvo a mi país. Miles parecía que se iba a lamer los labios mientras hacía esta sugerencia. Crush podía sentir confianza en sus palabras, un fuerte viento que decía que esto no era un engaño. Eso significaba que creía que tenía alguna forma de salir de este lugar. Francamente, no es fácil creer en tu palabra. ¿Crees que puedes sacarnos a Félix y a mí a través de ese campo de batalla? No fácilmente, si no estás de acuerdo en cooperar. No te haré nada malo. Una vez que esté a salvo en Wallachia, tú y tu asistente podrán pasar el resto de sus días juntos. Lo negociaré, no te preocupes. Confieso que me enamoré de ti a primera vista, princesa. Un pasatiempo de muy mal gusto. Ella no creía en su manifestación de amor, pero él la miraba con mucha lujuria. Pensó que podía vislumbrar una figura oscura detrás de las acciones contundentes de Miles. Si ella pudiera hacer que le dijera quién movía los hilos. Si no haces lo que te pido, tendré que recurrir a métodos menos agradables para que vengas. Pero no me gusta hacer daño a las mujeres, así que tendré que buscar a alguien más. Sí, creo que tu amiguito lo hará bien. Eso siempre funciona mejor con los de tu tipo. En lugar de lastimarte, es mejor lastimar a alguien que quieres. Cuando obtenga un buen y claro grito de él, estoy seguro de que... Estúpido. Ja. Miles había mencionado a Félix como su último recurso, pero ahora Crush hablaba por encima de él.
Miles frunció el ceño mientras Crush se levantaba. La miró a los pies, donde debería haber estado encadenada al suelo. Espera. ¿Cómo puedes estar de pie? Se supone que debes estar atada de pies y manos. Parece que te distrajiste. ¿Estás sorprendido? Deberías haber sospechado desde el momento en que notaste mi visión despejada. Fe. Maldita sea. Así que va directo al plan B, ¿verdad, princesa? Mientras Crush agitaba su cabeza, él chasqueó sus dientes y la atacó con uno de sus guerreros no muertos. Crush esquivó los brazos de la criatura que avanzaba. Los últimos vestigios del veneno la hicieron un poco inestable, pero su creciente ira la hizo olvidar su debilidad. Todavía hay algunas preguntas que quiero hacerte, pero mi paciencia tiene sus límites. Pasaré por alto tu incivilidad hacia mí e incluso tu violencia. Pero amenazar a Félix, mi caballero, es algo que no perdonaré. Oh, no lo harás. ¿Y qué harás exactamente con tus delgados y femeninos brazos, y tus manos encadenadas? Miles miró a Crush, a quien había hecho retroceder contra la pared, y sonrió horriblemente, viendo que una vez más tenía la ventaja. Pero mientras hablaba, Crush levantó las manos. Las esposas se cayeron con un clic. ¿Qué? No habría sido un problema para mí si se hubieran quedado atados, pero a pesar de todo, déjame mostrarte lo que voy a hacer. Aunque sus manos y pies estaban libres, Crush no tenía armas, pero de todos modos adoptó una postura de lucha. El cuarto subterráneo estaba oscuro y lleno de hedor. Pero a los ojos de Crush, todo brillaba claramente a través de ese aire fétido. No perdió ni la más mínima ráfaga de viento. Confió en su espíritu de espadachín, su maná, a esa brisa, y atacó con su visión. Ella no dijo nada, pero el cuerpo del guerrero no muerto que avanzaba hacia ella de repente se torció. Y no solo el que se le acercaba, lo mismo le pasó a todos los zombis de la habitación. La misma herida apareció en todos ellos, como si una inmensa espada les hubiese atravesado, y sus brevemente reanudadas vidas sucumbieron una vez más a la muerte. Esto fue lo que le permitió tratar tan fácilmente con el gran conejo, la técnica que le había valido a la duquesa Crush Carsten el apodo de la Valquiria. La técnica a un golpe, 100 caídos. Después de su ataque de excepcionalmente alto nivel, Crush apretó su mano para disipar la hoja de viento que tenía y miró alrededor del sótano. Ese es el final para Miles, creo. La mayoría de los cadáveres ya estaban muertos cuando usó la técnica, pero vio a Miles entre ellos. Estaba empapado en sangre y ni siquiera se movía. En un momento indefenso, había recibido el golpe de Crush y compartía el mismo destino que sus zombis. Crush cerró los ojos, reconociendo su propia inexperiencia y su fracaso a la hora de atraparlo vivo. Cuando mencionó a Félix, perdí la calma. Recordando lo que había provocado esto, agitó su cabeza. Pero pronto se volvió a centrar. Ella tenía que encontrar a Félix, sin duda él estaba a poca distancia escaleras arriba. Duquesa de Carsten, ¿está aquí? Escuchó pasos en las escaleras, y una larga sombra se extendió sobre la habitación del sótano. Le siguió un hombre con el uniforme de la Guardia Real, que parpadeó de asombro y alivio cuando la vio. En el momento en que ella lo miró, supo de quién eran las órdenes que debía cumplir. Estoy bien. Eres un siervo de Su Alteza Fourier, ¿no? Buen trabajo encontrando este cuarto subterráneo. Gracias a Dios que está a salvo. Soy Julius Juculius de la Guardia Real. Su Alteza me habló de esta habitación. Pensó que estaría confinada aquí. Ya veo. No debería haberle preocupado tanto. Fue un alivio, más que una sorpresa, que Crush sintiera las palabras de Julius. Ella sonrió suavemente, y una mirada de empatía apareció en la cara de Julius, pero él rápidamente agitó la cabeza. No quiero apresurarle cuando debe estar agotada, pero sacarla de esta mansión es mi prioridad. Debemos darnos prisa. Pareces impaciente. ¿Hay problemas sobre nosotros? Ella detectó un olor a preocupación en él, y eso sugería que no todo estaba bien. En respuesta, Julius miró al techo. La mansión está en llamas. Tenemos que salir antes de que nos caiga encima. Parte 9.
¿Quién apuñaló a mi madre hasta la muerte? Vin estaba visiblemente estremecido por la pregunta de Félix. Se había contenido a sí mismo mientras descendía a su mundo de locura. Nada de lo que Félix había dicho lo había impresionado, pero esta pregunta provocó una reacción obvia. ¿La apuñalaron? ¿Qué estás? No tiene sentido tratar de ocultarlo. En realidad, eres bastante bueno preservando cadáveres. Todo se ve igual que el día en que murió, incluyendo la causa de la muerte. Era imposible desafiar las leyes de la magia curativa. El principio básico de la especialidad de Félix era estimular las habilidades curativas naturales del cuerpo, ayudando al cuerpo a ser más capaz de ayudarse a sí mismo. Pero, por supuesto, un cadáver no tenía capacidad natural de curación, razón por la cual técnicamente no era posible curar las heridas de un cadáver, aunque había excepciones. Mi madre fue apuñalada, repetidamente. Una y otra vez, tantas veces. Esto, hasta yo me siento mal por ella. Le dolía el corazón. Aunque Félix no sentía nada por ella como su madre, nadie merecía morir de una manera tan cruel. Pero otro pensamiento acompañó a este. Era improbable que una ira tan homicida fuera obra de un transeúnte, de un extraño. Si en los últimos años alguien había odiado lo suficiente a su madre como para matarla, era. ¿Qué es esa expresión? ¿Qué manera de mirar a tu padre? ¿Qué estás diciendo que hice? No estoy diciendo nada en absoluto. Lo estás. Tus ojos lo dicen. ¿Crees que estuvo mal de mi parte? ¿Tú también crees que me equivoqué? Mirándome con esos críticos ojos todos los días. ¿Quién podría culparme, sabiendo que había sido traicionado por quien amaba? Te juro que no fue mi culpa. Félix no tuvo que tratar de sacarle la verdad a su padre. Bill lo confesó prácticamente por su propia voluntad. Félix no sabía lo que había pasado en la casa de los Argyle desde que los Karsten se lo llevaron. Pero claramente, sus padres habían tenido algún tipo de pelea. Y habían hecho cosas que nunca podrían deshacerse. El cadáver de su madre era prueba de ello. ¿Es la culpa lo que te hace querer traerla de vuelta? ¿Por qué quieres disculparte? ¿Te burlas de mí? Quiero a quien amo viva, viva y viva. ¿No lo hace todo el mundo? Dean tenía espuma en la boca. Rasgó su cabeza, arruinando su pelo cuidadosamente peinado. Cuando pierdas algo precioso para ti, lo entenderás. No, tu madre está muerta. ¿No sientes nada? Debes quererla de vuelta. ¿No la quieres de vuelta? ¿Puede algún niño abandonar el amor de sus padres? Rápido, ahora. Devuélvanla a la vida. ¿O no te importa lo que le pase a tu amada ama? ¿Necesitas que muera antes de entender cómo me siento? Ante el ataque de Bean, Félix se dio cuenta de que hablar no serviría de nada. Una tenue luz azul brilló alrededor de sus manos, y silenciosamente la transfirió al cadáver de su madre. De alguna manera, el momento parecía casi sagrado. Y entonces los ojos del cadáver se abrieron. Hannah. Oh. Hannah. Bean estaba extasiado cuando el cuerpo se movió, y se sentó. Casi empujó a Félix a un lado mientras ocupaba un lugar junto a la cama. Félix observó cómo sus padres compartían una reunión, a pesar de que uno de ellos había muerto hacía solo unos momentos. Hannah. He estado esperando este momento. Para que volvamos a estar así de nuevo. Con lágrimas en los ojos, Bean apoyó a su esposa mientras ella se sentaba, pero ella no dijo nada. Ella miró fijamente la cara de su marido. Suavemente levantó las manos y las puso en las mejillas de Bean. Él sonrió al sentirlas, y Hannah también sonrió débilmente. Era una reacción que no habría sido posible para un simple cadáver moviéndose, como uno de los guerreros no muertos. Y luego. Achan, na. De repente, estaba escurriendo la sorpresa de Bean. Sus manos estaban alrededor de su cuello, que crujía bajo una fuerza que los delgados brazos de la muerta no deberían haber tenido. ¿Qué es? Félix. Miró a su hijo, sus ojos rogaban por ayuda. Ve a ver a la persona que amas, donde quiera que ella esté. Eso es lo que voy a hacer. Respondió Félix en voz baja.
La cara de Bean se puso rígida por el shock, pero Félix no mostró ningún indicio de reacción. No dejaré que nadie me la arrebate. Especialmente la gente que me robó todo. Ella me dio algo, y nunca lo tendrás de mí. Nunca te daré nada de lo que obtuve cuando me convertí en persona. Ponerle un dedo encima a Lady Crush fue tu primer error. Si no lo hubieras hecho, yo. Tenía la mano en su pecho, pero no pudo terminar la frase. Cerró la boca. Aunque pudiera haber dicho las palabras, Bean no las habría oído. La fuerza ya había dejado sus brazos y piernas, la luz había desaparecido de sus ojos y el alma de su cuerpo. Esta era la muerte, la separación absoluta sobre la que ni siquiera Félix podía hacer nada. Debiste simplemente haber enviado una carta. Félix habló en el vacío ilimitado, y fue la cosa más veraz que dijo. Tal vez la habría roto. Tal vez nunca la hubiera aceptado. Pero tal vez, él tampoco habría hecho lo anterior. Solo tal vez, ellos hubieran tenido la oportunidad de hablar uno con el otro. Con un suave suspiro, Félix miró a Hannah. Ella le devolvió la mirada, aún sosteniendo la inerte forma del marido al que había estrangulado, y volvió a sonreír. Entonces su sonrisa se derrumbó, literalmente, mientras se desmoronaba en un montón de polvo. Un momento después, todo lo que quedó fue un montón de cenizas de su madre, el cadáver de su padre enterrado entre ellas. Mientras Félix miraba a su padre, muerto, y a su madre, disiparse, una voz desprovista de emoción le habló. Amo Félix. ¿Es esto lo que querías para los dos? Era la sirvienta, que había permanecido con ellos durante todo el tiempo y permaneció en silencio hasta el final. Félix agitó su cabeza. No es solo que el libro de conjuros esté incompleto. Nunca fue una cuestión de poder como lanzador mágico. Usar un conjuro horrible como ese, forzando a un cuerpo que se detiene a empezar de nuevo, por supuesto que lo rompería de inmediato. Seguramente Bean lo sabía. Él era perfectamente consciente del problema con el conjuro en sí, por eso no había traído a su esposa de vuelta por su cuenta. ¿Por qué quería que Félix lo hiciera? ¿Había él realmente esperado algo más? ¿O solo quería hacer pasar la responsabilidad de lo que resultara de ello? Ahora, Félix nunca lo sabría. Entonces, ¿qué hizo que la señora estrangulara al maestro? No puedo decirlo. Todo lo que hice fue devolverle la vida usando un conjuro defectuoso. Tal vez fue el odio de antes de su muerte, lo que causó que el cadáver hiciera lo que hizo. Después de todo, ella había sido apuñalada hasta la muerte. El alma no residió realmente en el cadáver resucitado, pero quizás el dolor permaneció. Otra cosa que Félix no entendió. Tal vez la señora simplemente no pudo soportar ver al amo vivir en desgracia. Ella realmente lo amaba, ¿sabe? En contra del sombrío análisis de Félix, la sirvienta tenía otra interpretación. Era quizás una explicación demasiado bonita para lo que acababa de ocurrir. Ahora que lo pienso, ¿qué hay de ti? ¿Quién eres exactamente? Había una cosa más que Félix no sabía, pero era una respuesta que podría obtener. No tenía ni idea de en qué posición estaba la sirvienta. ¿Había estado aliada con Bean? Pero ella no había hecho nada para detener su muerte. Y ahora no parecía hostil hacia Félix. Mientras Félix fruncía el ceño, la sirvienta le sonrió por primera vez. Era una sonrisa terriblemente solitaria. Solo soy una sirvienta. Le debo mucho al amo y a su señora. Hasta lo tuve a usted en mis brazos muchas veces, amo Félix. La historia no encajaba con él. No podía imaginar que una escena tan familiar hubiera tenido lugar en esta casa. Pero no importa. Tengo que ayudar a Lady Crush. ¿De verdad está bien? No tiene que preocuparse por eso. Abrí sus cadenas. Creo que es muy capaz de escapar por su cuenta. Entonces la sirvienta hizo una seña a las escaleras abajo, y Félix inmediatamente entendió dónde había sido retenida Crush. Había estado encerrada en ese horrible sótano. Ese lugar otra vez. Ciertamente. El maestro era muy apegado a sus hábitos. Félix ardió de ira, pero la sirvienta, por su parte, siguió sonriendo,
aún tan solitariamente como antes. La expresión no se apartó de su cara mientras se acercaba lentamente a la cama y a los dos cadáveres. «Voy a bajar», dijo Félix. «¿No intentarás detenerme? Por favor, haz lo que quieras. Veré al amo y a su señora en su camino». Después de todo esto, Félix se dio cuenta de que no tenía la menor idea de lo que la sirvienta estaba pensando. Pero acerca de dar ritos funerarios a su madre y a su padre, pensó que era más apropiado que lo hiciera esta sirvienta, en lugar de un chico que no sentía nada por las personas que se llamaban a sí mismos sus padres. «Te dejaré manejarlo, entonces. Y hablaré con Lady Crush sobre ti». No había ninguna posibilidad de que la sirvienta quedase impune, pero quizás podría conseguirle alguna clemencia. Con ese pensamiento en mente, salió corriendo del dormitorio. Mientras corría por el pasillo, escuchó algo detrás de él. «Adiós, mi querido Félix». Luego se oyó el sonido de una puerta cerrándose y un clic como si la cerraran con llave. Félix se detuvo en su camino, ese clic le dio un mal presentimiento. No tenía una buena razón para ello, pero su intuición decía que el sonido marcaba algo de lo que no había vuelta atrás. «Espera. ¿Por qué cerraste con llave la puerta? ¿Qué vas a hacer?». Volvió y golpeó desesperadamente la puerta, pero no hubo respuesta. Eventualmente, llegó una respuesta del lado opuesto que era más práctica de lo que podría ser cualquier respuesta. «Eso está caliente». La sensación de ardor hizo que su mano saltara del pomo de la puerta. Al mismo tiempo, captó otro olor que se mezclaba con el hedor a putrefacción de la casa, algo ardiendo. Fuego. La sirvienta, que se había encerrado dentro, había prendido fuego a la habitación que acababa de dejar. «¿Qué crees que estás haciendo?». Pero aún así no hubo respuesta. Solo un calor inmenso le dijo lo que la sirvienta pretendía. Estaba espantado de lo rápido que se propagó el fuego. Se dio cuenta de que el plan desde el principio había sido que toda la familia muriera junta. Pateó la puerta despiadadamente. «Odio este lugar. Y a todos los que están en él. Todo, todo. Te odio». No debería haber vuelto. Desearía no haber visto nunca a su padre o a su madre, o a esa sirvienta. Salió corriendo por el pasillo, haciendo a un lado a los guerreros no muertos que estaban de pie en silencio, yendo hacia las escaleras. El fuego se llevaría toda la casa, y los guerreros no muertos restantes serían cremados junto con ella. Pero también Crush, en el sótano. Félix bajó las escaleras, y se dirigió a esa vil habitación bajo tierra. Estaba en el primer piso. ¿A dónde debe ir para llegar a la habitación? Estaba en su propia casa, pero no lo sabía. Él no sabía nada. Era exasperante, muy exasperante. ¿Por qué este lugar sigue atormentándome? Odiaba sus piernas por no ser capaces de correr más rápido. Odiaba su memoria por no haberle ayudado a encontrar la habitación del sótano. Odiaba a sus padres, que nunca habían pensado en él. Odiaba a la sirvienta que había elegido acompañar a sus padres a la muerte. Era como si todo aquí, todo, cada centímetro de esta casa, existiera solo para causarle sufrimiento. «Félix». Pero justo cuando estaba a punto de estallar en lágrimas, escuchó una voz escaleras abajo. Su alma resonó con el agudo y resonante timbre al instante. Lady Crush. Incluso enmarcado por llamas carmesí saltantes, incluso en un lugar con olor a putrefacción, Crush era hermosa. Félix la encontró en la gran sala, corrió hacia ella y se aferró a ella sin dudarlo ni un segundo. Ella lo sostuvo fuertemente en sus brazos. «Gracias a Dios que estás a salvo», dijo ella. «Esa es mi línea». «Supongo que lo es. Siento haberte preocupado. Pero estoy bien, gracias al plan de Su Alteza». Félix vio a Julius, presumiblemente por órdenes de Fourier, de pie junto a Crush. Así que fue él quien la salvó. Pero no había tiempo para que Félix expresara su gratitud ahora. Crush levantó la vista, entrecerrando sus ojos mientras confirmaba que la fuente del fuego estaba sobre ellos. «Félix, ¿están tus padres? Sácame. Sácame, ahora. Félix. Sácame de aquí».
Llévame lejos, justo como antes. Aquí no hay nada. Si me quedo aquí, ya no seré yo mismo nunca más. Hazme humano. Manténme a tu lado. Contigo, Lady Crush, y Su Alteza. Le rogó, tropezando sobre sus palabras. Emociones corrieron a través de Félix que le parecían extrañas incluso a él. La cara de Julius estaba nublada por la confusión, y miró a Crush como si buscara una guía. Ella, a su vez, respondió. Muy bien. Pongamos fin a este tiempo de injusticia que ha soportado. Ella lo abrazó, dándole palmaditas tranquilizadoras en la espalda. Félix se sorprendió de lo aliviado que lo hizo sentir el gesto. Julius, toma la delantera. Traeré a Félix. Julius asintió y se puso en camino delante de ellos. Fácilmente hizo a un lado a los guerreros no muertos que se interponían descuidadamente en su camino, mientras que otros eran tragados por las llamas. En los cadáveres en llamas, Félix se vio a sí mismo en esta casa. Ardiendo, ardiendo hasta los cimientos. Los terribles recuerdos estaban envueltos en fuego, el origen que él durante tanto tiempo había suprimido convirtiéndose en cenizas en un manto de rojo. Lady Crush, está bien. Casi antes de que se diera cuenta de lo que había pasado, habían salido de la mansión. Un oficial militar corría hacia Crush, quien aún se aferraba a los hombros de Félix. Se dijeron algo, y Crush sostuvo la mano de Félix con la suya todo el tiempo. Miren, los guerreros no muertos. Alguien gritó. Todos los zombis comenzaron a moverse al mismo tiempo. Momentos antes, habían estado atacando a cualquiera que se les acercara. Ahora todos ellos arrastraron sus pies hacia la mansión. Entraron en la casa en llamas, y uno por uno fueron reducidos a motas de hollín y polvo. Solo el lanzador mágico, o alguien a quien el lanzador le había dado autoridad, podía controlar a los zombis. Con Vin muerto, los guerreros solo esperaban su fin. Tal vez ni siquiera los cadáveres desean profanarse después de la muerte, dijo Julius. Su uniforme estaba manchado con pus, y vio a los guerreros no muertos marchar hacia su propia destrucción. No hubo respuesta. Todo lo que podían hacer era observar, hasta que la imparable conflagración consumió la casa y todos los no muertos volvieron a las cenizas. Parte 10. Maldita sea. Maldita sea esa mujer. Esto es en serio. Ella pagará por esto. Miles escupió y maldijo mientras intentaba detener la sangre que salía de él. La herida iba del hombro derecho a su espalda, y no podía tratarla él solo. Había envuelto toscamente algo de ropa a su alrededor, consiguiendo detener la hemorragia lo suficiente como para aferrarse a su conciencia. Miles sobrevivió al golpe que mató a los zombis. Él siempre tuvo un sexto sentido para cuando su vida estaba en peligro. Eso lo había salvado hoy, pero las cosas no podían empeorar. No solo había escapado Crush, sino que Miles ni siquiera había sido capaz de secuestrar al lanzador mágico que había usado el sacramento del Rey Inmortal. A lo lejos, podía ver la mansión Argyle envuelta en llamas. Los guerreros no muertos restantes se estaban incinerando. Su suicidio fue una pequeña distracción que Miles había inventado para ganar tiempo para escapar. Se suponía que Vin tenía el mando general de los zombies, pero como nada les impedía cumplir las órdenes de Miles de destruirse a sí mismos, supuso que Vin debía estar muerto. Tanto los títeres como los titiriteros fueron completamente inútiles. Todo ese trabajo, y mi única recompensa es una copia de su libro de conjuros. Maldita sea. ¿Es todo lo que merezco? ¿Qué les voy a decir cuando vuelva a Volaquia? Oh, no tendrás que preocuparte por eso. Si aterrizas lentamente. Tan pronto como soltó su murmullo enfadado, Miles se sorprendió por la respuesta. Era natural, teniendo en cuenta dónde estaba, en el cielo, muy por encima del suelo. Tan alto que podía ver debajo a las nubes. Nadie debería haber podido hablar con él allí. Y sin embargo, el dueño de la voz continuó tranquilamente. Nunca esperé a un jinete dragón. Casi te pierdo. Eres un espía muy capaz, por eso te recomiendo que aterrices lentamente. El joven pelirrojo que viajaba casualmente sobre el dragón alado parecía estar haciendo lo mejor que podía para apretar los botones de Miles.
El chico tenía el sol a su espalda, haciendo imposible ver su cara, y eso hizo que Miles imaginara lo peor. El dragón volador era algo que Miles había traído de Volaquia para darle un medio de escape si era necesario. Él tenía un túnel desde la habitación del sótano de la mansión hacia el exterior, y tenía la intención de llevarse a Croscht y al lanzador mágico con él, usando al dragón para escapar de la red de no muertos que los rodeaba. Era humillante huir a casa solo, con su plan hecho jirones. Se supone que no hay jinetes dragón en Lugúnica. Miles gritó. A diferencia de los dragones de agua y tierra, los dragones voladores eran orgullosos y no se someterían fácilmente al control humano. Incluso en el imperio de Volaquia el conocimiento era difícil de conseguir. Más allá de las fronteras del imperio, no debería haber sido conocido en absoluto. Y que Lugúnica, una nación que se llamaba a sí misma el reino del dragón divino, intentara domarlos y entrenarlos, sería una tarea aterradora. Se suponía que los cielos pertenecían solo al imperio de Volaquia. ¿Seguramente ellos no habrán roto esa ley no escrita? No, tienes razón. Lugúnica no tiene jinetes dragón. Solo soy un polizón. Miles jadeó. Imposible. Su ira por encontrar a alguien que había entrado en sus dominios tan alto en el cielo se intensificó por la indiferente respuesta del joven. El esclavista, con los ojos inyectados de sangre, ordenó al dragón que diera media vuelta rápidamente. Ellos volaban casi a la altura de las nubes. ¿Quién podría simplemente ser un polizón en esa altitud? En este mundo de vientos temibles, Miles y el dragón eran uno. Esto era su orgullo como jinete dragón, así como el vínculo de confianza forjado con la criatura desde que ambos eran jóvenes, lo que hacía posible esa huida. Si pudieran despistar al chico en un momento de descuido, todo terminaría. Te lo advierto de nuevo, dijo el joven. Solo haz que descienda el dragón a la tierra. No puedo permitir que salgas del país. Ya es suficiente. Morirás antes de que aterrice este dragón. Es una pena. Miles, en el escarpado borde de su conciencia por la pérdida de sangre, hizo que el dragón disminuyera su velocidad muy repentinamente. Apretó los dientes contra la fuerza resultante, que golpeó todas sus heridas al mismo tiempo e hizo que sus huesos crujieran. El chico, sin embargo, no tenía ninguna oportunidad. Sin nada a lo que aferrarse, salió volando de la espalda del dragón y cayó mientras Miles observaba. Eso fue todo. Quedaría reducido a pedazos de carne vibrante cuando golpeara el suelo, una buena forma de librarse de él. ¿Qué demonios era ese chico, de todos modos? Eso no importa. Ahora mismo, tengo que... Miles tuvo suerte de no estar escupiendo sangre en ese momento. Agarró las riendas con fuerza. Sus heridas habían empezado a sangrar de nuevo. Si no descansaba pronto, no podía estar seguro de que sobreviviría. Tan pronto como tuvo este pensamiento, sintió que su intuición le picó. Era la misma sensación que había tenido antes de que Croscht atacara, la que le decía que estaba en peligro mortal. Nació de un instinto más profundo que el pensamiento, que buscaba preservar la vida y la integridad física por encima de todo lo demás. Lo había salvado más de una vez. Pero esta vez, en este instante, Miles encontró que sus brazos y piernas no estaban dispuestos a moverse. ¿Y por qué no? Después de todo, no tenía sentido intentar huir de la abrumadora sensación de muerte que se elevaba por debajo de él. Ah. Miles apenas tuvo tiempo de hablar antes de que fuera envuelto en luz. El dragón y su jinete desaparecieron en el cielo, sin dejar rastro. Y luego no hubo nada. Cambio de escena. Teníamos a alguien dentro. Nos pusimos en contacto con esa sirvienta durante los 2 meses que estuvimos buscando al traficante de esclavos. Creía que teníamos que hacer algo más que mirar si queríamos que las cosas funcionaran a nuestro favor. Mientras miraban los restos ardientes de la mansión Argyle, Croscht le explicó a Félix lo que había sucedido en su ausencia. Ella miró los escombros. Cuando me envenenaron, comencé a preocuparme de que su cooperación con nosotros pudiera haber sido una farsa. Pero ella eliminó cualquier duda cuando se escabulló de nuestros 2 criminales para abrir mis grilletes en el sótano. ¿Por qué haría todo lo posible por involucrarse? Dijo Félix. Parece muy peligroso. Durante nuestra investigación,
empecé a tener preguntas sobre el traficante de esclavos que estaba visitando la casa. Me hubiera gustado atraparlo vivo, es mi culpa. Personalmente, creo que puede haber sido un agente del Imperio de Wallachia. Pero estoy seguro de que si les preguntáramos, se harían los inocentes. Crush parecía tener un buen conocimiento de los jugadores involucrados en esta trama. Lo único que ella no parecía haber descubierto era lo que Bean esperaba lograr con el sacramento del Rey Inmortal y por qué necesitaba a Félix. En realidad, solo un vistazo a la mente de Bean podría haber respondido a esas preguntas. Yo solo me interpuse en el camino, ¿no? Me pasé de la raya, en muchos sentidos. Incluso si Félix no hubiera regresado, Crush habría salido de su prisión y detenido el plan de Bean. Tal vez la casa no se hubiera quemado, dejando todo como un montón de cenizas. Si nos concentramos en lo hipotético, nuestras vidas no serán más que arrepentimientos. Tal vez sin ti, ya estaría muerta bajo tierra. Si tú y Su Alteza no hubieran venido, no estaría aquí a salvo. Solo lo dices para hacerme sentir mejor. Es verdad. Pero lamentar tus acciones sobre la base de lo que pudo haber sido es peor. Eso solo puede agotarte. Mientras Félix miraba desconsoladamente las cenizas, Crush se cruzó de brazos y habló con firmeza. Estabas preocupado por mí, y sin preocuparte por tu propia seguridad regresaste a un lugar que habías tratado de evitar toda tu vida. Cuando oí eso, encerrada en ese cuarto subterráneo, maldije mi propia incompetencia. Pero también estaba feliz. ¿Feliz, Lady Crush? Debe haber sido extremadamente doloroso para ti volver aquí. Lo que te hicieron en tu infancia, difícilmente se puede hablar de ello. No podría culparte por ser incapaz de pensar en ello, o por no querer acercarte. Y a pesar de eso, viniste a rescatarme. Debes perdonarme, pero me alegré mucho. Crush se arrodilló para que pudiera mirar a Félix a la cara donde estaba arrodillado, abrazando sus rodillas. Sus ojos de ámbar lo atravesaron, cortando a través de las oscuras nubes que se aferraban a su corazón. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Esta persona siempre le hacía brotar calor en su pecho? ¿Fui capaz de ayudarla, Lady Crush? ¿Me permitirá, aún estando yo a su lado, dedicarle mi vida? Mantengo mi respuesta. Dígamelo otra vez. Con las palabras que usó en ese entonces. Sintió sus emociones agitándose, un gran pesar, y al mismo tiempo, un anhelo de felicidad. Si tan solo pudiera atravesar todas esas cosas, si tan solo pudiera encontrar la fuerza para mantenerse en pie. Levanta la cabeza y mira hacia adelante. No dejes que esas nubes oscuras se acumulen en tus ojos. Puede ser difícil al principio, pero te ayudaré. Por ahora, confía en mí. Él quería que ella lo salvara, con las palabras que ella había usado para sacarlo de la oscuridad y mostrarle el mundo por primera vez. En silencio, Félix miró a Crush, y luego volvió a mirar los restos calcinados de la mansión. Por alguna razón, sintió lágrimas en sus mejillas. Y luego descubrió que no podía detenerlas. Abrazado por un par de brazos fuertes y delgados, Félix lloró como un niño. Cambio de escena. Mientras sostenía al lloroso Félix, Crush pensó en lo que había pasado en el sótano. La sirvienta se había escabullido de Bean y Miles y descendió hacia donde estaba Crush. Desabrochó las esposas y ataduras y le quitó la venda a Crush. Sin embargo, antes de que la sirvienta se fuera, Crush la llamó y la interrogó. ¿De qué lado estás? Me envenenaste, pero ahora estás cumpliendo nuestro acuerdo y ayudándome a escapar. Tus acciones no tienen sentido. Me disculpo si me encuentras confusa. Pero tengo mis propias metas en mente. Oh, ¿en serio? ¿Es esa la razón por la que sigues sirviendo a la casa Argyle? Uno de los reportes enviados por Crush había indicado que Bean y esta sirvienta se conocían desde hacía mucho tiempo. La relación había sido aparentemente larga y bastante estrecha, muy parecida a la que existía entre Crush y Félix. Y Crush sabía que si ella misma se volviera loca, Félix casi seguro que se quedaría con ella en lugar de abandonarla. Lady Crush, dijo la sirvienta. ¿Alguna vez ha estado enamorada? La pregunta la tomó desprevenida. Crush miró a la sirvienta con los ojos muy abiertos,
insegura de lo que quería decir. La sirvienta cerró sus ojos y sacudió su cabeza, tomando el silencio de Crush como respuesta. Entonces no creo que ninguna explicación le ayude a entender lo que yo quiero. El flujo de esta conversación deja claro para quién son tus sentimientos. Pero hay demasiadas cosas que eso no explica. ¿Eras la nodriza de Félix? En el momento en que Crush dijo eso, la cara de la sirvienta, antes sin expresión, se puso rígida, y el viento se levantó. No, eso solo le pareció a Crush. En realidad, fue una oleada de emociones poderosas. Era algo así como delirio. Los mismos sentimientos tumultuosos que había sentido en Bean también residían en esta mujer. Pero eso sugirió. Espera. Tu pelo. Tus ojos. Mirando la tensa cara de la criada, una idea surgió en la mente de Crush. El notable cabello color lino. Los ojos claros y amarillos y la expresión gentil. Si sonriera amablemente, Crush sospechaba que su cara se parecería mucho a una que conocía muy bien. Ella reflexionó que Félix había encontrado su destino debido a la sospecha de infidelidad. Si tienes la mínima idea de hacer daño a Félix. No voy a hacerle nada a Félix. Tú eres la que se distanció de él, ¿no? Lo que quiero no tiene nada que ver con Félix, con ese chico. Eso fue lo último que dijo la sirvienta cuando se alejó de Crush. Con las cadenas sueltas, habría sido posible detenerla. Pero la conmoción habría significado el fin de todo por lo que Crush había trabajado. Por un momento, la duquesa se encontró atrapada entre sus prioridades personales y oficiales. Entonces, aún sin poder elegir, llamó a la sirvienta que se estaba yendo. Hannah. Hannah Regret. Si haces demasiado ruido, atraerás la atención de Miles. Ahora es el momento de ser leal a tu deber. Crush no tuvo más elección que ver cómo la sirvienta desaparecía de la vista. Con el sabor de la derrota amarga en su boca, Crush esperaba tener otra oportunidad para hablar con la sirvienta. Entonces descubriría la verdadera conexión entre esa mujer y su caballero. Pero nunca tendría la oportunidad. Las llamas consumieron la casa de Argyle, los cuerpos de la madre y del padre de Félix, junto con los de la sirvienta, y cualquier verdad que ella guardara. Crush se quedó sola con sus dudas y un secreto, lo único que nunca pudo contarle a Félix. Cambio de escena. En lo alto, las nubes que llenaban el cielo estaban dispersas. Fourier tranquilamente dejó escapar un suspiro. Antes de que dejaran el castillo, había ordenado a Marcos que pusiera un seguro en su lugar, y lo que pasó en el cielo era prueba de que había funcionado. Aunque más tarde podría haber algunas preguntas sobre el uso de una táctica que normalmente estaba prohibida tan cerca de las fronteras del país. Pero no creo que tengamos que encontrarnos con Wallachia hoy. No quieren pelear con nosotros más de lo que nosotros con ellos. Algunas agencias externas habían estado claramente involucradas en los recientes eventos que rodearon la casa Argyle. Fourier nunca había conocido personalmente a Bean Argyle, pero el estatus y la historia de la familia lo convencieron de que Bean no tenía la capacidad de hacer algo así por sí mismo. Pensó en quien podría haber jugado un papel en esto. Quizás aquellos dentro de Lugúnica que querían ver a Crush caer en desgracia. O tal vez un intruso de fuera del país, alguien con metas más grandes en mente. Se obligó a contemplar el peor escenario posible. Era probable que lo que los wallackianos querían de todo esto era obtener el conjuro secreto de la casa Argyle que les permitía controlar a los guerreros no muertos. Se decía que el actual emperador wallackiano era un hombre cruel. Dada la fricción entre Wallachia y Lugúnica, había sido necesario impedir que alguien más aprendiera el conjuro prohibido. Me las arreglé para hacer todo lo que quería. A veces me impresiono a mí mismo. La lectura de Fourier de la situación había sido tan perfecta que se encontró a sí mismo desbordándose en una autofelicitación espontánea. La intuición de Fourier a veces resultaba ser considerablemente más aguda que la media, pero esta vez había sido especialmente brillante. Por otra parte, había estado centrando toda su atención en esto desde que Crush había hablado con él. Garantizadamente, esto lo dejaba a veces con un dolor en su cabeza y una pesadez en su pecho. Pero es un precio muy pequeño para salvar a Crush y Félix.
Esos dos estaban ahora hablando juntos cerca de las ruinas quemadas de la mansión Argyle. Deseaba encarecidamente unirse a ellos, pero habría sido un momento de lo más impolítico para entrar. Félix y Crush compartían un vínculo que era solo de ellos. Es cierto que Fourier tenía su propio vínculo con cada uno de ellos, pero sabía que en ese momento era necesario mantener la distancia por razones que no podía articular completamente. Por supuesto, es difícil para mí dejar que Félix tenga a Crush para él solo ahora, dado lo preocupado que estaba por ella. En nombre de sus amigos, Su Alteza, permítame darle las gracias por su consideración. El que acababa de hablar era Julius, que cabalgaba con Fourier en el carruaje dragón. Parecía encontrar que los recientes acontecimientos le provocaban a la reflexión a su manera. Su expresión era diferente, de alguna manera, a la que tenía antes de abandonar el castillo. Yo también te causé muchos problemas, ¿no es así, Julius? Bien hecho al sacarlos a los dos al final. No necesita darme las gracias, Su Alteza. A decir verdad, los acontecimientos de hoy me hicieron sentir cuán impotente realmente soy. Creo que puede que el ser elegido para la Guardia Real me hizo olvidar lo que verdaderamente significa ser un caballero. Otro serio. Los caballeros deberían ser más, bueno, galantes. Haz algunas hazañas valientes, y serás suficientemente caballero. Sí, estoy seguro de ello. Julius parecía totalmente sorprendido por la declaración de Fourier. Pero se tranquilizó rápidamente y sonrió, y luego asintió. Hoy me ha sorprendido más de una vez, Su Alteza. Yo, Julius, juro de nuevo mi lealtad hacia usted. No estoy seguro de cómo me siento al respecto, pero acepto tu lealtad. La devoción al reino es verdaderamente valiosa. Que tu corazón no esté atado a mí, sino que busque la prosperidad de toda nuestra tierra. Ahora. ¿Crees que ya es hora? Fourier se inclinó para ver a Crush y Félix. Félix, que antes había estado llorando en los brazos de Crush, se dio la vuelta y se sonó la nariz. Parecía que las cosas se habían calmado un poco. Podría llamarlos pronto. Tal vez vaya y me una a ellos, entonces. Ahora ansioso, Fourier salió orgulloso del carruaje dragón y bajó a la hierba, listo para ir donde Crush y Félix. Pero al hacerlo, su visión vaciló. ¿Su Alteza? La voz de Julius sonaba sorprendentemente lejana. Lo siguiente que supo, fue que sintió un impacto, y todo estaba de lado. Fourier no sabía qué había pasado. Hasta hace tan poco tiempo había estado lleno de la sensación de que podía ver todo lo que estaba sucediendo en el mundo, pero ahora ese sentimiento lo había abandonado por completo. Félix. Félix, ven rápido. Su Alteza Fourier te necesita. El grito del pánico de Julius fue lo último que oyó Fourier cuando su conciencia se desvaneció. Todo se oscureció, el mundo se distanció. Pero justo antes de que su conciencia se marchara, escuchó dos voces queridas que llamaban su nombre. Fourier se aferró a ese sonido cuando la oscuridad lo venció. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.